Advertimos a nuestra valiente audiencia, lo que están a punto de escuchar puede perturbar sus sueños más profundos. Recuerden, lo que escuchan a continuación es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Bienvenidos rinconeros, al Rincón del Horror. En un pueblito alejado de la ciudad, muchos años atrás, habitaba en una casucha una señora cuyo nombre era Rosa. Rosa era una mujer feliz, vigorosa y muy bella. Pero al fallecer su marido, Rosa se fue con el paso de los años, volviendo loca. Ella y su marido habían criado 4 hijos. Rosa, muy poquito a poco, fue empezando a tratarlos muy mal. Los hijos ya no se le acercaban, porque Rosa cada vez que los veía se enojaba muchísimo, los golpeaba tan fuerte, que los gritos de las pobres criaturas resonaban como ecos en las montañas. La familia vivía en el campo a las afueras del pueblo y por eso nadie nunca se percataba de lo sucedido con aquellos niños que vivían una pesadilla con su propia madre. Rosa tenía 2 hijas mujeres y 2 varones. El mayor se llamaba Francisco, después Javier y luego María y Lucía. Una tarde que se encontraban en casa, la radio sonaba sin desdén y de repente la transmisión fue interrumpida por un anuncio que pronosticaba la llegada de fuertes granizos, intensas nevadas y muchas tormentas eléctricas. Hará mucho frío, pensó Rosa, pero no fue en lo único que pensó Rosa en ese momento. Su rostro se tornó siniestro y malicioso y les dijo a sus 4 hijos: «Empaquen machetes y hachas. Iremos a cortar leña al bosque». «Ya». Los niños, sin decir una palabra, obedecieron a su madre. Buscaron todo lo que iban a necesitar: bolsos con linternas, hachas, machetes y carne podrida por si se encontraban con algún animal. Salieron de su casa rumbo al bosque. Después de unas cuantas horas caminando ya en las profundidades del bosque, Rosa le dijo a Francisco: «Tú vendrás conmigo. El resto de ustedes, busquen leña por ahí». Francisco, sin decir una palabra, tan solo obedeciendo, agarró su bolso y siguió a su madre. Cuando ya estaban lo bastante alejados de los demás, Rosa se detuvo y volteó a ver a Francisco con una mirada fría y sin remordimientos. Le dijo, muy lentamente a Francisco: «Dame tu bolso». Él obedeció de inmediato, se lo entregó. Francisco miró a su madre a los ojos como buscando una razón, pero solo encontró una mirada de desprecio, fría y sin un poco de aprecio por él. «No espero que comprendas ni entiendas lo que hago, pero debo hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir. Tu padre era el único que trabajaba, y sin él estamos perdidos. Tú eres una boca más que alimentar, y yo muero de hambre. Lo siento, pero al mismo tiempo, no lo lamento». Y sin pensarlo 2 veces sacó el hacha del bolso y con un solo movimiento fugaz voló la cabeza de Francisco. La cabeza de Francisco salió por los aires, brotando de ella un chorro de sangre rojo y espeso, hasta caer al piso. En medio de hojas y ramas secas, el cuerpo de Francisco ya inerte cayó sobre el frío piso del bosque, donde se terminó de desangrar. Rosa observó el cuerpo y la cabeza de su hijo en el piso, en medio de un charco de sangre, con una mirada fría y sin ningún tipo de malestar por lo que acababa de hacer, dijo para ella misma: «Faltan 3». Con el hacha ya bien lavada, volvió corriendo hacia los niños y les dijo: «A Francisco se lo comió un oso. Será mejor que volvamos a casa, no quiero que les pase nada malo». Los niños voltearon a verse unos a otros y no comprendían cómo podía haber pasado eso tan de repente. Además se encontraban en una parte del bosque donde muy pocas veces se veían animales salvajes. Los niños sintieron angustia, pero obedecieron a su madre sin pensarlo. Ya en casa, todos se encontraban acostados, cenados y bañados. De repente Rosa llamó a Javier. Javier sin vacilar obedeció. Rosa le dijo: «Hazme un té. Rápido». Javier obedeció, sin vacilar nuevamente. Ya el té estaba preparado cuando Rosa dijo: «¿Te gustaría tomar un poco conmigo, hijo?». Sonaba un poco amable, pensó Javier, pero él rechazó la invitación. Al ver cómo a su madre le cambiaba la expresión del rostro de gentil a enfurecida, corrigió su respuesta y le pidió perdón a su madre, diciéndole que sí,
que si aceptaría una taza de té. Rosa se levantó de su silla, caminó hacia la despensa, tomó un frasco pequeño que tenía oculta en la parte de atrás y sin que Javier se diera cuenta le puso unas cuantas gotas al té. Rosa dijo: «Tómatelo, hijito», dedicándole una sonrisa de amabilidad. Javier no entendía nada, y pensó que solo era un cariño muy repentino y raro de su madre. Javier lo tomó sin sospecha alguna, convencido de que su madre quería ser amable con él. Pero a los pocos instantes, Javier cayó al suelo muerto. Luego de ver cómo su hijo caía al suelo completamente envenenado, Rosa fue al cuarto de Lucía y de María corriendo, mientras decía: «A Javier le dio un paro cardíaco de la nada. Me estaba sirviendo té y de repente cayó al suelo». Rosa les decía esto con una cara de hipocresía, aparentaba estar desconsolada por lo que había pasado, pero la realidad era que a Rosa no le importaba en lo más mínimo. Luego de dedicarles una charla a las niñas, pretendiendo estar afectada por lo sucedido, salió de la habitación en llantos falsos. Luego de unos minutos Lucía logró dormirse, pero María no. A la mañana siguiente, Rosa llamó a María. «Debes estar muy cansada y afectada como para ir a hacer tus quehaceres, ¿no?». María sintió con la cabeza. Rosa la acostó en su cama, y comenzó a cantarle La nana del pajarito, canción que ella le cantaba a María cuando ella era apenas un bebé. A María le agradó esta sensación de ternura, y quedó profundamente dormida, ya que no había descansado en toda la noche transcurrida. Cuando María soñaba con el coro de los ángeles, Rosa fue a la cocina y agarró un cuchillo recién afilado y lentamente lo atravesó por el corazón de María. Fue asesinada por su madre sin sentir dolor ni angustia. Murió mientras soñaba con los ángeles, al contrario de su madre, quien estaba disfrutando el momento, porque solo pensaba en su bienestar y en deshacerse de una carga. Eso era lo que eran sus hijos para ella. Como en las dos ocasiones anteriores, Rosa fue corriendo hacia Lucía y dijo esto: «Lucía, ha entrado un asesino a la casa y mató a María. Con un cuchillo, la ha apuñalado en su pecho, tu hermana se encontraba dormida». Lucía, al escucharla, no pudo contener su llanto y de inmediato sintió angustia y miedo. En el fondo de su corazón sabía que su madre había asesinado a sus hermanos y que solo quedaba a ella. Estaba impactada y resignada, pronto su madre la mataría sin piedad alguna. Lucía seguía llorando, sus ojos mirando el piso, no quería ver el rostro de su madre, ya que vería la maldad y el destino que pronto enfrentaría. Rosa sujetó su rostro con fuerza y viéndola directamente a los ojos le dijo: «Debo confesarte una cosa, querida y odiada hija mía, yo he sido la que mató a tus hermanos. Yo lo hice todo. Corté la cabeza de Francisco, envenené a Javier, e hice que María durmiera para poder atravesarle el corazón con un cuchillo que yo misma afilé. Y ahora, voy a ahorcarte muy lentamente, para que sufras como ninguno de tus hermanos». Lucía, llorando y angustiada, le suplicó a su madre por su vida. «No, madre. No lo hagas. Te lo suplico». Y sin importarle un poco los llantos y súplicas de su hija, Rosa tomó el cuello de su hija y empezó a apretar. Lucía trataba de soltarse, pero sus fuerzas eran muy inferiores a las de su madre. Mientras tanto, Rosa, con una mirada diabólica, una mirada psicópata, siguió estrangulando a su pequeña hija hasta matarla. Al ver que su hija ya no respiraba más, soltó su cuello y dejó caer su cuerpo al piso. Rosa miró el cuerpo de su pequeña hija, sin un mínimo remordimiento, luego salió de la habitación con rumbo desconocido. Nunca más se volvió a ver a Rosa, desapareció en las profundidades del bosque. Los cuerpos de los niños fueron encontrados días después por los habitantes del pueblo, quienes no lograban comprender lo sucedido en esa casa y mucho menos llegar a pensar que Rosa hubiera podido hacer un acto tan despreciable y atroz. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. No olviden suscribirse para más contenido emocionante. Hasta la próxima.